¿Qué es por falta de espíritu y por trabajo duro en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Rabbi Shimon dijo, por falta de espíritu significa que el Yovel, el jubileo, que es Bina, no había terminado todavía, darles descanso y libertad. Y el último espíritu, que es Malhut, todavía no gobernaba el mundo para inculcar leyes rectas en el mundo. Por lo tanto, había falta de espíritu. ¿Y qué espíritu es? Es Malhut, quien no pudo salvar a Israel. Este es el significado de por falta de espíritu. Debemos entender el significado de trabajo duro y falta de espíritu. En otras palabras, ¿cuál es la conexión entre trabajo duro y falta de espíritu en el trabajo? También debemos entender lo que interpreta el rabino Shimon sobre la falta de espíritu con respecto a Malhut. ¿Cuál es la conexión con el trabajo duro? Se sabe que el orden del trabajo en la obra del Creador es que una persona debe trabajar para proveerse de kilim, vasijas, en las que podrá recibir el deleite y el placer que el Creador contempló dar a sus criaturas. Se sabe que la razón para la creación de los mundos fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Debido a esto, Él creó en las criaturas un deseo y un anhelo de recibir deleite y placer. En el deseo y en el anhelo por el placer medimos el sabor del placer, lo que significa que en la medida en que anhela algo de lo que él cree que recibirá placer, también lo es la medida del disfrute. Por esta razón, la pequeñez, o la grandeza del placer de una persona se mide por la medida del anhelo por el placer en esa cosa. En consecuencia, ¿de dónde vienen los discernimientos de los destinatarios del placer? Después de todo, todos fueron creados con un deseo de recibir por sí mismo, de modo que, ¿quién hace que uno sienta poco placer y otro gran placer? Es decir, ¿qué tonto querría recibir poco placer donde pueda recibir mucho placer? Pero porque el Creador quería sacar a luz la perfección de sus obras, lo que significa que hacer el bien a sus creaciones, significa dar de lleno, lo que significa que cuando reciba el deleite y el placer no sentirá ningún desagrado, es decir, vergüenza, ya que está escrito, quien come lo que no es suyo, teme mirar su cara. De ahí que se instaló el simsum, restricción, y el ocultamiento, los vasos de recepción, que son kilim, o vasos con los que el hombre fue creado por la naturaleza. En otras palabras, hay dos cuestiones al respecto de esto. No podemos recibir abundancia de Kedushá en estos kilim. Dos, mientras uno no haya adquirido vasijas de otorgamiento, no ve el deleite y el placer que se encuentra en Kedushá, en la santidad. Y él no puede percibir el sabor del placer excepto la pequeña iluminación que se le dio a las klipot para que puedan existir. De estas chispas que cayeron en las klipot surgen todos los placeres corporales. Esto se revela a todos, lo que significa que se revela el placer, es decir, que cada uno puede probar estos placeres con los recipientes de recepción que desean recibir placer para su propio beneficio. A la inversa, el deleite y el placer de Kedushá, donde hay la mayoría de los placeres que Él quería impartir a las criaturas, esto está oculto a los recipientes de recepción. Esto se llama simsum y ocultamiento. Por lo tanto, de esta corrección surgieron dos cosas: que es posible recibir los placeres de Kedushá solo en la medida en que haya adquirido vasijas de otorgamiento. Uno, una persona debe creer que la mayoría del deleite y el placer que el Creador quería dar a los seres creados se encuentra en Kedushá, en santidad. Dos,
Debemos trabajar contra la naturaleza y no recibir nada por nuestro propio bien, sino solo por el bien del Creador. Esto induce una distinción de grados. Es decir, ninguna persona es como otra, ya que con respecto a lo que proviene del dador, todos son iguales, como dice el Ari. Antes de que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas fueron creadas, la luz superior simple había llenado todo el de la realidad. Y no hubo principio ni fin, pero todo fue luz simple. Sin embargo, después de que se realizó la corrección para recibir solo las vasijas de otorgamiento, se produjo una proliferación de mundos, lo que significa muchos discernimientos según la intención que uno puede apuntar con el fin de otorgar. Esto se llama proliferación de masajim, pantallas, y por eso se tuvo lugar una distinción de grados. Esto es como nuestros sabios dijeron: a cada uno de los justos se le da una sección de acuerdo a su gloria. Esto es así porque hay una diferencia en la parte de kilim del receptor, es decir, el kilim que el receptor debe hacer, que se llaman recipientes de otorgamiento, lo que significa recibir para otorgar. Los recipientes de recepción para beneficio propio del emanador. Una persona no necesita trabajar en esos kelim, ya que el Creador lo creó con tales kelim. Por lo tanto, el único trabajo de los seres creados es obtener vasos de otorgamiento. Por lo tanto, las criaturas solamente trabajan y recibir vasijas de otorgamiento. De acuerdo a lo superior, sabemos lo que es el trabajo del hombre. Es el trabajo solamente recibir vasijas de otorgamiento. Es decir, que la persona debe venir a un estado donde todo lo que no es a beneficio del Creador no le interesa. En vez de esto, su único deseo es llegar a un estado donde puede traerle contento a su Creador. Por lo tanto, cuando una persona empieza este trabajo, él empieza en lo lishma, no en su nombre. Es decir, por su propio bien. Más tarde, él empieza a entender que el hecho de que él está trabajando en lo lishma es solamente una segula, es decir, un poder especial a través de la cual lograr lishma. Como dijeron nuestros sabios, de lo lishma llegamos a lishma, ya que la luz en ella lo reforma. Y él cree que al fin y al cabo él logrará lishma. Después, una persona da otro paso adelante y comienza a ejercer. Él hace cosas que lo llevan al lishma, lo que significa que comienza a entender que uno debe tomar acciones y tener la intención de que estas acciones lo lleven al nivel de lishma. Y calcula para sí mismo cuánto le han recompensado con el asunto de lishma. En ese momento comienza a ver la verdad, cuán lejos está del trabajo de otorgamiento. Con cada vez él ve más cuán inmerso está solo en el amor propio. Y ve que cada día que está retrocediendo y luego su trabajo, donde quiere trabajar para otorgar, se llama trabajo duro. Esto es así por dos razones. Uno, ahora ve lo que significa para otorgar. Una persona debe creer en nuestros sabios, que el hecho de que ahora ve lo que es por el bien del Creador, no sabía su verdadero significado. Más bien, como explicamos acerca de las palabras del Zohar sobre el versículo, «Oh, haz que se conozca su pecado». Pregunta, ¿quién se lo dio a conocer? Y él responde, el Creador. Debemos interpretar esto cuando una persona siente lo lejos que está del trabajo de otorgamiento y que está inmerso en el amor propio. Esta es una revelación desde arriba. Ahora, este trabajo se vuelve más difícil, lo que significa que una vez que se le notificó desde arriba el significado de por el bien del Creador y no por su propio bien,
ahora su trabajo se ha vuelto más difícil. Sin embargo, una persona piensa que ahora se ha vuelto peor que cuando comenzó el trabajo para otorgar, como si él mismo se hubiera vuelto peor ahora. En ese momento, una persona debe creer que esto no es así, más bien, avanzó hacia la verdad por el Creador, notificándole su situación real. De ello se deduce que a través del trabajo, cuando comenzó a hacer este trabajo, que ahora le parece un trabajo duro, se debe a que el Creador se volvió hacia él, porque ahora está en mejor estado que cuando él todavía no estaba involucrado en el trabajo de otorgamiento. Sin embargo, la segunda razón por la que ahora se ha vuelto más difícil para él es que normalmente cuando una persona quiere aprender una profesión, va a un artesano para aprender la profesión que cree que es buena para él. Si el artesano ve que no está progresando después de un tiempo de aprendizaje con él, el artesano le dice: esta profesión no es para ti. Es demasiado difícil. Ve a buscar otra ocupación que sea más fácil para ti. Y de esto te ganarás la vida. Por lo tanto, en el trabajo del Creador, cuando una persona comienza a hacer el trabajo del otorgamiento y piensa que de acuerdo con el orden del trabajo, cada día debería de haber progreso, dice que vale la pena continuar con ese trabajo de otorgamiento porque él está seguro de aprender esta profesión, de saber hacer todo solo por el bien del Creador. Pero cuando ve que después de un tiempo de trabajo en ese trabajo, no solo no progresó, sino que incluso retrocedió. Su cuerpo le dice entonces: usted está desperdiciando energía en esta ocupación. Este trabajo no es para ti. Este trabajo requiere habilidades especiales y un corazón valiente. Ve y encuentra otra ocupación como todos los demás y no seas una excepción. De ello se deduce que esto se denomina trabajo duro, ya que en cualquier trabajo, cuando él quiere ejercer y caminar el trabajo de otorgar, el cuerpo no le deja trabajar al resistirse con argumentos justos. Y de hecho, dentro de lo razonable es absolutamente correcto. De ello se deduce que la calumnia que se escucha de su cuerpo hace que el trabajo sea pesado para él, por lo que se llama trabajo duro. Sin embargo, una persona debe creer que en verdad está progresando. Y la razón por la que ve que cada vez está más inmerso en el amor propio y que ahora está en peor situación, es decir, en un estado de humildad, bajeza, que es peor que cuando él comenzó el trabajo de otorgamiento, porque he endurecido su corazón. En otras palabras, el Creador le muestra cada vez lo que significa no trabajar en beneficio propio, sino solo para el bien del Creador. El Creador le permite a la persona saber el significado de no trabajar para sí mismo. Por esto uno ve cómo esto es verdaderamente contra la naturaleza, dado que el hombre fue creado con el deseo de recibir por su propio bien, y ahora quiere hacer algo que está en contra de la naturaleza. Es por eso que se llama trabajo duro. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el Creador le notifica la verdad de que una persona no puede trabajar con la naturaleza? Esto se debe a que, como está escrito, para que pueda colocar estos signos de mí dentro de él. Es decir, al revelar todo lo malo que hay dentro de la persona, el Creador puede ayudar
Como nuestros sabios dijeron, el que viene a purificar es ayudado. Y dado que lo que se le da desde arriba es algo completo, una persona debe tener un cli completo, una vasija completa, es decir, una falta completa, un anhelo completo llamado cli completo, en la que puede entrar toda la luz. De ello se deduce que el Creador revela lo malo a una persona para ayudarlo, es decir, dado que no hay luz sin un cli, cuando el mal no se revela al máximo, todavía no tiene un cli completo. Podemos interpretar que cli completo significa deseo completo de su ayuda, ya que mientras no se revela el mal, una persona a veces dice que si se supera, él ciertamente será capaz de llegar al trabajo de otorgamiento. También a veces, él dice que el Creador no lo puede ayudar para nada. Por lo tanto, cuando una persona hace esfuerzo en el trabajo de otorgamiento, los poderes que ha invertido no lo dejan escapar la batalla. Cada vez él recibe una necesidad más grande por la ayuda del Creador, y resulta que todo este trabajo duro era la causa para que él pudiera gritarle al Creador que lo ayudara. Esto es similar a lo que se presenta en el Zohar. Hay dos formas en las aflicciones corporales y espirituales que tuvo antes de arrepentirse. Uno, todo lo que hace el Creador lo hace para lo mejor. Él ve que si no fuera por los terribles dolores que había sufrido por estar inmerso en la naturaleza de la recepción por sí mismo, nunca se le habría recompensado con el arrepentimiento. Por lo tanto, bendice para los malos como bendice para lo bueno, ya que sin lo malo no habría sido recompensado con lo bueno. Se deduce que todo lo que hace el misericordioso lo hace para lo mejor, es decir, que induce el bien. 2. Eso también es lo mejor. No solo los males que fueron cometidos indujeron el bien, sino que los males en sí mismos se han invertido en bueno, a través de luces muy grandes que el Creador iluminó, a través de todos esos males, hasta que fueron invertidos en buenos. Por lo tanto, vemos que específicamente cuando todo lo malo se revela, hay un clic completo en el que puede brillar una luz completa. De lo anterior, vemos que el Creador endureció su corazón, lo que significa que el corazón, llamado deseo, resistió el trabajo de otorgamiento con más fuerza cada vez. La razón es que necesitamos un trabajo arduo, ya que solo a través del sufrimiento, el trabajo duro, esos sufrimientos inducen un clamor al Creador con un completo deseo de que Él lo ayude a salir del gobierno del faraón, el rey de Egipto. Es decir, específicamente del estado de humildad. Cuando una persona siente que está en peor situación que todas las demás personas, lo empuja a gritarle al Creador con todo su corazón para ayudarlo. Sin embargo, en ese estado hay muchos altibajos. Es decir, a veces una persona no puede creer que la situación en la que se encuentra proviene del Creador, lo que significa que el Creador se ha vuelto hacia él y escucha su oración. Cuando una persona le pide que el Creador lo ayude a salir del exilio en el que se encuentra, la regla del amor propio. Por lo tanto, cuando una persona tiene esta fe, no se escapa de la batalla, lo que significa que dice que ve que el Creador no escucha su oración, por lo que no hay nadie a quien orar. Más bien, él cree que el Creador oye sus oraciones y él cree que le ha dado la conciencia de saber en qué humildad se encuentra uno, que nunca se le ocurrió que estaría tan inmerso en el amor propio.
Por lo tanto, cada vez que se prepara y no pasa de orar al Creador, él dice, el Creador debe querer que aparezca un verdadero deseo en mí y que me librara de este exilio. Entonces, no deja de agradecer al Creador por revelar su verdadero estado. Además, se pone de pie y ora al Creador, ya que ve que el Creador escucha una oración en el sentido de que le mostró el mal y ciertamente lo ayudará a salir del mal, que se llama redención. En otras palabras, él cree que el Creador le permite ver que está en el exilio y ciertamente lo librará del exilio. Sin embargo, a veces hay descensos en los que le cuesta creer que el Creador escucha su oración, ya que a los ojos de la persona piensa que ya le ha orado al Creador demasiado, y si el Creador escucha lo que se le pregunta de él debería haberme ayudado, y como no me he salvado de lo que he estado orando, él dice que el Creador no escucha su oración. Dios no lo quiera. Quizá escucha a los demás. Pero ¿qué diferencia hace esto? Ya que lo que importa es lo que él siente. Es decir, si está feliz o, Dios no lo quiera, triste. Estos descensos inducen en su interior pensamiento sobre cómo escapar la campaña y decir que esto no es para él, pero si no escapa, consigue otro ascenso y comienza a pensar de manera diferente y se olvida de todas las decisiones que tomó. De esta manera, la procesión de ascensos y descensos continúa hasta que aparezca una verdadera necesidad de acercarse al Creador dentro de una persona, lo que significa que el cli llamado deseo se ha completado en toda su forma correcta. Sin embargo, es el Creador quien sabe cuándo se completa, y una persona no puede saber esto. En ese momento el Creador da la ayuda y libera a la persona del exilio. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de cómo el Zohar interpreta las palabras y Moisés habló así a los hijos de Israel. Pero no escucharon a Moisés por falta de espíritu y trabajo duro. Está escrito, falta de espíritu se llama Malhut, que era incapaz de salvar a Israel. Deberíamos de interpretar esto, que el trabajo principal está en Malhut, como dice Lari, que el exilio en Egipto era que Kedushá estaba en exilio, es decir, el reino de los cielos, que debemos aceptar el peso de los cielos porque Él es grande y reina, es decir, no para recibir recompensa, más bien que el trabajo debe ser un gran placer, porque uno ha sido recompensado por servir al Creador a raíz de la importancia. Esto era en el exilio. En otras palabras, la importancia de la Kedushá no había sido revelada. Esto se llama Shekhinah en el polvo. Es decir, que cuando una persona asume el trabajo de trabajar para el Creador, este trabajo se considera como bajo, ya que encuentra esto ningún sabor de importancia. Por lo tanto, a través que Malhut está en el polvo, que es algo que no es importante, esto lo hizo trabajo difícil. Esto se llama una falta de espíritu, es decir, que Malhut, que es algo importante, es decir, que alguien que sirve al Creador es alguien que ve la cara del rey, que se sentó primero en el reino. No es considerado que están con el Creador y son considerados viendo a la cara del rey sentado. Ellos lo consideran como trabajo difícil. Y decimos que tiene una falta de espíritu, es decir, que no tienen un espíritu elevado. Más bien, cuando Malhut está en el exilio, bajo la gobernanza y el control de las clipot, las cáscaras,
consideran Malhut como polvo. No es importante. Esto se llama una falta de espíritu, una carencia de espíritu. Cuando Malhut no puede dar altos espíritus, como uno debería de sentir cuando se sienta con el rey. Por lo tanto, una falta de espíritu y un trabajo duro están conectados el uno con el otro. Eso significa que si Malhut está en el polvo y no es importante, entonces esto causa que sea trabajo duro, porque algo que no tiene sabor, en cada momento cuando uno se sobrepone y trabaja, este trabajo es muy difícil. Y una persona no puede siempre sobreponerse a esto. Este es el significado de lo que está escrito. El último espíritu, que es Malhut, todavía no reinó en la tierra para poner las reglas rectas. Es decir, Malhut no podía gobernar para que todos podrían ver que todas las leyes que vienen de ella son leyes rectas. Es decir, que todo será de acuerdo y cada uno pueda sentir Malhut, que se llama la providencia, como el bien y que hace bien, ya que el mundo sigue su liderazgo, como está escrito, y su reino mora sobre todos. Eso todavía no había sido revelado. Ese es el significado de las palabras. Por lo tanto, había una falta de espíritu. ¿Y qué espíritu es? Es Malhut, que era incapaz de salvar a Israel. Eso significa que desde que Malhut todavía estaba en Israel, ella no podía salvar a Israel. Pero cuando ella es salvada de Israel, es en lo contrario. Ella le da al hombre el espíritu para que él tenga un espíritu elevado. Por lo tanto, cuando vino Moisés y anunció la redención, no podían creer esto, que ellos serían salvados del exilio de Egipto, como está escrito, y yo los sacaré fuera de la aflicción de Egipto, y yo los salvaré de ese trabajo. Es decir, ellos no solamente no tendrán trabajo duro, pero tampoco tendrán trabajo alguno. Esto no lo podían creer. ¿Qué tal cosa podía ser posible? Si lo hubieran creído, entonces, por el poder de la fe, habrían salido del exilio. Malhut, que se llama espíritu, habría aumentado en importancia, como está escrito. ¿Quién conoce el espíritu de los hijos de los hombres si asciende hacia arriba y el espíritu de la bestia si desciende a la tierra? Deberíamos interpretar que el espíritu de los hijos de los hombres significa que después de que él emerja de su bestia y se convierta en un hombre, como decían nuestros sabios, a ustedes se les llama hombres. El espíritu, que significa Malhut, que se llama espíritu, asciende, cobra importancia. Pero la calidad del espíritu, una bestia, cuando una persona está en un estado de bestia, para él el espíritu desciende en importancia. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que revelar su maldad para que tuvieran una falta completa, porque entonces la ayuda completa podría llegar. Es por esto que los hijos de Israel aún no oyeron.